¿Qué tal? Buenas. Bueno, soy Javi Matrón, soy matrón en el paritorio del Hospital de León y soy profesor asociado en la Universidad de León y en Grupo CTO. Y voy a hacer este vídeo para intentar un poquito aclarar algunas cosas respecto al coronavirus relacionado con el tema del embarazo, parto y posparto. Las recomendaciones que voy a hacer van a estar basadas en el documento que ha sacado el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Reino Unido, donde trata bastante este tema, también consensuado con el Colegio de Matronas y también con el Colegio de Pediatras, ¿vale? Un poco eso y un poco lo que se va viendo, los datos que nos van saliendo hasta ahora. En este sentido, lo que cuento hoy hay que tomarlo con precaución porque son cosas que pueden cambiar, pueden ser variantes y, bueno, pueden no ser dentro de 15 días, de 10 días, las que esté contando ahora mismo, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En principio vamos a centrar un poquito el tema, vamos a hablar primero del virus. Es una cepa de coronavirus que causa el COVID-19, como bien sabéis, y que ha sido identificada por primera vez en China, ¿verdad? Otras infecciones, y creo que esto es importante verlo, que ha provocado el coronavirus, por ejemplo, pues pueden ser el resfriado común, por ejemplo, el síndrome respiratorio de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo. Todos estos síndromes, por ejemplo, están causados por coronavirus y es bueno para situarlo, ¿no? El brote pues ha sido iniciado parece haberse iniciado casi con toda probabilidad en China, en Hubei, ¿no? A finales de 2019. Y desde entonces China pues, se ha mantenido como un país en el que ha habido un número importantísimo de personas infectadas y por tanto es el núcleo fundamental. Fuera de China, en Europa particularmente, tenemos Italia como el país que actualmente tiene más infectados, aunque esta situación, por ejemplo, que hoy cuento, día 10 de marzo, podría cambiar perfectamente dentro de 1, 2 o 3 semanas, ¿no? En este sentido, antes de entrar un poco ya en más temas de embarazo o parto, es importante ver que las mujeres embarazadas no parecen ser las más susceptibles a las consecuencias de la infección con COVID-19, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? No tienen riesgo especial respecto a la población en general, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que son datos limitados y que hay que relativizar, contextualizar mucho todo esto. Sí es cierto que si entramos en mujeres embarazadas con patología, ojo, porque en este caso situación concomitante de COVID-19 y patología a la vez, asociada durante el embarazo, particular riesgo para estas mujeres, ¿no? También es verdad que no hay muertes reportadas, no hay muertes descritas en mujeres embarazadas hasta este momento, día 10 de marzo, por COVID-19. La transmisión, es a nivel humano-humano, ¿no? Sin embargo, parece ser que puede haber algún caso donde ha habido evidencia de contacto o casos recientes en los que no está tan claro, ¿no? Parece extenderse fácilmente, sobre todo por vía respiratoria, por fomites e incluso por materia fecal. Hay un caso de transmisión vertical, es decir, de transmisión de la madre al bebé o intraparto, no sabemos exactamente si fue previo al parto o intraparto, ¿no? Aunque este caso está bastante en estudio, tiene bastantes discrepancias, porque es posible que la transmisión en este caso haya sido posterior y no intraparto o previo parto. Es decir, que no haya tal transmisión vertical, sino que haya sido transmisión posterior al recién nacidos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay un estudio publicado por Chen que analizó el líquido amniótico, analizó sangre de cordón umbilical y muestras neonatales con hisopos en la garganta y también leche materna de personas infectadas con COVID-19 y es interesante ver que todas las muestras dieron negativo para el virus, ¿no? Además, también hay un artículo de este mismo autor que analiza 3 placentas de madres infectadas, se hicieron un frotis y en todos los casos dio negativo para este virus, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos ver? Pues justo lo que os estoy contando yo ahora, que la transmisión, en este caso, no ha sido transmisión vertical, sino que lo más probable es que haya sido transmisión humano-humano, es decir, transmisión de la madre al recién nacido ya después del parto, no transmisión anterior, no hay transmisión vertical, por tanto, ¿no? Podríamos decir esto. Actualmente, por ejemplo, no existe una evidencia clara de transmisión a través de fluidos genitales, aunque sí que, luego os lo contaré un poquito, a través de las heces hay un caso americano donde sí se ha encontrado virus, por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entramos un poquito en los síntomas en la mamá, en la embarazada. La mayoría de las mujeres, ¿qué va a tener? Pues síntomas leves o moderados, tipo resfriado, gripe, que esto puede variar de unas mujeres a otras, ¿no? ¿Cuáles son los 3? El cuadro clínico típico: tos, fiebre y disnea. Son los síntomas más relevantes: tos, fiebre y disnea. ¿Qué cuadro podría aparecer o qué síntomas más severos podrían aparecer? Por ejemplo, pues neumonía o una hipoxia marcada. Esto es lo más preocupante como síntomas. ¿Y dónde pueden aparecer? Pues en personas mayores, estamos viendo sobre todo personas por encima de 70 a 75 años, inmunodeprimidos y luego patologías crónicas como puede ser una diabetes, una enfermedad pulmonar crónica, una cardiopatía, incluso un proceso tumoral, ¿vale? Todas estas situaciones, pues tenemos más riesgo de esos cuadros clínicos más severos, ¿no?
En la actualidad, por ejemplo, si entramos un poco en las embarazadas, solo hay un caso de mujer embarazada con infección por COVID-19 que requirió ventilación mecánica a las 30 semanas de gestación. En este caso requirió una cesárea de emergencia y tuvo una recuperación posterior buena, ¿no? Todas las demás han tenido un proceso clínico leve o moderado, ¿no? Dentro de la población general hay evidencia en evolución de que podría ser, de que podría haber portadores asintomáticos, individuos con síntomas incluso muy leves, que son portadores del virus y que podrían estarlo transmitiendo. Quizás este puede ser el mayor punto de diseminación del virus, ¿no? Si entramos en los efectos sobre el feto, podríamos decir que actualmente no hay datos que sugieran un mayor riesgo de, por ejemplo, aborto espontáneo o muerte intraútero durante el embarazo en embarazadas infectadas con COVID-19, ¿no? No hay evidencia de infección fetal intraútera, por lo tanto, actualmente se considera poco probable que pueda haber defectos o riesgos de malformaciones congénitas del virus en embarazadas, ¿vale? O sea, de los fetos, de las embarazadas en sus fetos, ¿no? Esto es muy importante. En principio lo consideramos como no teratógeno. Hay informes de casos de partos prematuros en mujeres con COVID-19, pero no está claro si este nacimiento prematuro ha sido por el COVID-19 o por otras situaciones que provocan también parto prematuro, ¿no? Si entramos un poquito en consejos para la salud, pues es importante, por ejemplo, que las mujeres embarazadas que tengan síntomas compatibles con la infección o que hayan estado en contacto con personas infectadas o con riesgo de infección, pues que llamen, se pongan en contacto con los teléfonos que hay, ¿no? Cada comunidad autónoma ha dado unos teléfonos para llamar. Esto es importante. En vez de acudir al centro de salud, lo ideal es llamar primero a ese teléfono y desde ahí seguir las pautas que nos den. En caso de que la mujer tenga síntomas importantes, un cuadro clínico importante, entonces llamar al 112 y ahí nos dirían las recomendaciones a realizar, ¿no? Esto es importante. Si nos dicen en una mujer embarazada que hay que aislarla, pues bueno, el aislamiento sería de unos 14 días, ya lo sabéis. Y en este caso, aislamiento puro y duro no tiene mucho más, ¿no? A partir de ahí, de ese aislamiento, habría que valorar en ese periodo de aislamiento de 14 días qué consultas tendría que hacer la embarazada y con los profesionales sanitarios, por teléfono, valorar la procedencia o no de hacer esas consultas. Es decir, si merece la pena hacer esas consultas o si merece la pena posponerlas a después del periodo de aislamiento, ¿no? En caso, por ejemplo, de que tengamos una embarazada con sospecha o con confirmación de COVID-19 y que tenga una emergencia obstétrica o que, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nada, atenderla sin más, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Transferirla a una sala de aislamiento, una habitación habilitada para ello y, muy importante, los profesionales sanitarios que la atendemos, tanto los que la reciben, los que la trasladan como los que la atendemos, pues equipo de protección individual apropiado para el que tenemos que estar formados sobre cómo usarlo y cómo ponerlo, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque puede llevar un tiempo ponernos los equipos de protección individual y esto puede ser estresante tanto para el personal como para los pacientes, pero esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo situado y hay que tenerlo contado, ¿no? Por otro lado, pues una vez que las medidas estén puestas en marcha, pues se atenderá a la emergencia con la prioridad que requiere dicha emergencia, ¿no? ¿Cómo sería la asistencia a los cuidados intraparto en mujeres con sospecha o con confirmación de COVID-19 y síntomas leves? Bueno, pues básicamente serían como cualquier parto normal en principio, pero tenemos que tener en cuenta la posible transmisión. Entonces, recomendación, fases tempranas del parto, fases latentes, pródromos, todo lo que se pueda que permanezca en casa, que no acuda al hospital, ¿no? Una vez que ya ha acudido al hospital o ya hemos visto que está de parto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, aislamiento, sala de aislamiento, habitación individual, ¿vale? Sala de aislamiento y evaluar, primero, síntomas de COVID-19 que tiene. Esto debe ser hecho por un equipo multidisciplinario, ¿vale? Y con un enfoque que debe incluir especialistas relacionados con la patología y relacionados con la obstetricia. Observación materna de temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Después, valoración obstétrica, si está de parto definitivamente o no. Y luego, muy importante también, a nivel cuidado obstétrico, monitorización fetal continua, ¿vale? Monitorización fetal continua. No está recomendada en estos casos, aunque no haya parto intervenido, la monitorización fetal intermitente. En 2 series de casos clínicos, en China, hay que tener en cuenta que tenemos muy poquitos datos todavía, hay 18 embarazadas infectadas por COVID-19, una de ellas era un gemelar, ¿vale? Pues en estos 18 partos hubo 8 casos con compromiso fetal intraparto, ¿no? Realmente es una tasa relativamente alta de compromiso fetal durante el parto, ¿no? Por ese motivo es muy importante la monitorización continua. Probablemente esté relacionada con la dificultad respiratoria. Al final, la falta de oxígeno puede influir en el aporte de oxígeno a la placenta y desde ahí la afectación fetal. No en el sentido de que el feto tenga problemas, ¿no? Sino con que le llegue menos oxígeno porque la madre realmente respira peor, ¿no?
Básicamente sería eso lo que tendríamos que hacer, ¿no? Que seguimos el parto, pues intentar hacerlo todo, parto incluido, en la misma sala de aislamiento. No trasladar obviamente a un paritorio para hacer el parto, hacerlo todo en el mismo sitio, ¿no? Cuidados que tenemos que hacer un poco en el trabajo de parto, pues equipo multidisciplinar, obstetricia, anestesia, matrona, neonatólogo, enfermera, auxiliar, multidisciplinar. Dentro de eso, mínimo personal posible, que entre las menos personas posibles y siempre con equipos de protección individual que lo sepan poner, usar y quitar. Monitorizar, como os dije antes, todas las constantes, importante a nivel saturación de oxígeno, intentar que la saturación de oxígeno esté siempre por encima del 94%, en caso de que no lo esté, valorar usar oxigenoterapia, como os decía, monitorización fetal, por lo que conté antes, continua. Y luego, vía de parto, ¿cuál sería en una embarazada? Pues la que corresponda según la situación de parto, ¿no? El COVID-19 no requiere una cesárea electiva o un parto vaginal, lo que corresponda, ¿no? No hay una evidencia clara hacia un lado o hacia otro. Tampoco está claro el tema de la anestesia, pero parece ser que no hay evidencia de que haya una contraindicación de la anestesia epidural o una anestesia espinal en caso de que sea necesaria una cesárea, ¿no? En este sentido, lo que se está recomendando ahora mismo es que embarazadas con COVID-19 se les recomiende poner analgesia epidural desde etapas tempranas de trabajo de parto. ¿Qué beneficio tendría esto? Que si requiere una atención urgente, ya tendríamos una anestesia puesta y que, por otro lado, en este caso, en los hospitales que usan Entonox, pues un poco evitar el uso del Entonox, ¿no? Porque el Entonox, que es el óxido nitroso, puede aumentar la aerosolización y la propagación del virus. En caso de utilizar Entonox, pues siempre habría que utilizarlo con un sistema de respiración que contenga un filtro para evitar la contaminación con el virus, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Que hay que tomar decisiones individualizadas con respecto a la evolución del parto y también con la duración de la segunda etapa de parto. Es posible que requiera un parto instrumental en caso de que la mujer tenga síntomas importantes, tenga una situación de agotamiento o tenga una hipoxia, hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay que tener muy en cuenta que en caso de que se vaya a plantear una cesárea, plantearla con el máximo tiempo posible e incluso valorar a veces el beneficio-riesgo de continuar un parto o hacer una cesárea, porque hay que pensar que para hacer una cesárea hay que valorar proceso quirúrgico, personal, equipos de protección individual que va a llevar un tiempo, y todo esto hay que tenerlo contemplado a la hora de plantearse esta situación, ¿no? ¿Pinzamiento del cordón que estaría recomendado? Pues por ahora, insisto, hoy día se sigue recomendando el pinzamiento tardío. Como no hay transmisión vertical, en este momento se sigue recomendando pinzamiento tardío. A nivel del bebé, todo como igual, se limpia de forma normal, se seca como hemos hecho siempre y se pone encima de la madre siempre que se pueda, piel con piel, no cambia nada, ¿no? Si hubiera una necesidad electiva, pues todo el procedimiento sería igual, teniendo en cuenta que lo ideal sería no usar anestesia general, mejor anestesia espinal o epidural, ¿vale? Y, bueno, obviamente no recomendación absoluta, ¿no? Los anestesistas ahí serán los que tengan el criterio, ¿no? Pero que la recomendación a nivel científico ahora mismo sería, siempre que se pueda, evitar la anestesia general, y que hay una cesárea programada, pues valorar si es mejor hacerla durante el periodo o de aislamiento o de síntomas, o, que sería lo ideal, si se pospone a cuando haya pasado esta enfermedad, ¿no? Y en este caso hacerla ya sin síntomas, 14 días después, que es el periodo, ¿no? Después seguimos un poquito. ¿Qué más podríamos ver? Que quizás a nivel ya postnatal, primero, cuidados en el neonato, ¿qué tendríamos que hacer? En principio se considera que a día de hoy no hay transmisión vertical, por tanto, como os dije, pinzamiento tardío, niño en piel con la madre y sin más situación. En China la recomendación ha sido que hay que separar al bebé a la madre 14 días. Ojo a esta recomendación porque no tiene una base científica clara y, por tanto, a la hora de separar a un niño de una madre hay que evaluar mucho esta posibilidad, ¿no? Realmente en muy poquitos casos tendremos que valorarlo poco a poco e irlo actualizando, ¿no? Pero en principio pues no es un dato que tenga una clara evidencia, ¿no? Separar al niño de la madre. Por ejemplo, a nivel de alimentación, en 6 casos chinos que se han analizado, la leche materna no contiene COVID-19. No contiene COVID-19. Por tanto, a día de hoy podríamos considerar que la lactancia materna no transmitiría el COVID-19. Ojo, a día de hoy, 10 de marzo. ¿Por qué sí que puede transmitirse? Por el contacto a través de las gotas infectadas de la madre que en el aire expresa hacia el recién nacido. Por tanto, a día de hoy, la recomendación científica quizás, y esto sé que hay controversia porque cada asociación está diciendo unas cosas, más adecuada, ¿cuál sería? No contraindicar la lactancia materna, pero para la madre infectada con COVID-19,
precauciones que tienen que ser muy estrictas. Lavarse bien las manos antes de tocar del bebé, usar mascarillas, muy importante para que la madre no eche las gotitas que pueden contagiar al bebé, limpieza de las manos pre y post, muy importante, limpieza de todos los materiales, es decir, recomendaciones propias de cualquier persona para evitar el contagio de cualquier persona que pudiera tener el COVID-19, ¿vale? Y esto es un poco lo que os cuento a día de hoy. Espero que os pueda ayudar, tranquilidad, precaución. Esto es muy importante, evitar la transmisión, medidas preventivas para eso, y luego actualizar información, porque esto que os cuento hoy, igual dentro de una semana salen otros datos, se encuentran otras cosas y por tanto quedaría desactualizado, ¿vale? Bueno, muchas gracias, espero que os ayude. Chao.